José Miguel Gaona lo conocen ustedes sin duda por sus intervenciones múltiples en televisión, últimamente mucho. Demasiadas. Bueno, nunca es mucho. Nunca es mucho cuando las cosas que se dicen son interesantes. Ese es tu caso, José Miguel. Verán, yo conozco a José Miguel Gaona, tengo el honor de conocerlo y de ser su amigo desde hace 20 años. En 2004 nos conocimos en Telemadrid. Él tenía un programa en Telemadrid, en una serie de programas nocturnos que llamaron, te acordarás, Madrid no duerme. Él tenía un programa que se llamaba Desde Dentro, que tenía que ver con su especialidad, que es la psicología y la psiquiatría. Y yo tenía un programa que era El otro lado de la realidad. Y allí nos conocimos. Hicimos juntos algunas promos, en fin, participamos en aquella época que fue muy bonita, ¿no? Previa a Cuarto Milenio. Luego ya llegó Cuarto Milenio y seguimos haciendo cosas. Programas que facilitaban el insomnio, porque empezaban tardísimo y nos íbamos a dormir también tardísimo. Era en directo. Sí, era en directo. Él es psiquiatra, como les he dicho. Trabaja desde hace muchos años en una organización que se llama Neurosalus, que aborda muchos ámbitos de la psiquiatría, pero especialmente a mí me gusta mucho el trabajo que hacéis con los niños, con el tema infantil. Es persona de referencia constante cuando hay que hablar de la conciencia, de los límites de la conciencia y de las capacidades del cerebro humano. Y de verdad les digo que escucharlo, luego te lo pongo a nivel alto, pero es que es verdad, escucharlo es fascinarse y aprender. José Miguel Gaona, sí, este es tu mando, ya sabes cómo funciona. Tuyo es el escenario, te seguiré desde aquí. Muchas gracias. Bueno, la verdad que no es un tema fácil, pero vamos a intentar hacerlo lo más fácil, lo más comprensible que hay, porque tiene, como muchas verdades, tienen muchísimas piezas a la vez que confluyen como en un gigantesco puzzle, ¿no? El solo hecho ya de ser psiquiatra, Sige y Iatros, médico del alma, ya os puede dar algún indicio del por qué Elizabeth Kubler-Ross también. Efectivamente, nuestro querido Raymond Moody, al que conozco personalmente, y es como un osito, ¿no? Raymond es que te mira y te habla con esa voz tan suave, ¿no? Que te dan ganas siempre de... Además es que lo hace, efectivamente es muy cariñoso. Paradójicamente, por azar de la vida, trabajo, ya lo veremos ahora dentro de un ratito, con Melvin Morse, que es su cuñado. Los halos del destino nos han hecho confluir y al final estamos haciendo un trabajo en Estados Unidos que también os lo mencionaré. El tema relacionado con las experiencias cercanas a la muerte, la verdad que es muy complejo. Comenzó a llamar la atención, fijaros, otra cosa curiosa. Tendría yo unos 17 años, estaba estudiando medicina y de repente un compañero me llama y dice, mira, hay un señor en la televisión, creo que es un psiquiatra, que habla acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Estaba en el colegio mayor, fui corriendo, teníamos una televisión, para todos ahí 300 que éramos, y de repente aparece Raymond Moody, obviamente bastante menos envejecido, y le escuchamos embelesados, la verdad, ¿no? Bueno, es una cosa que evidentemente, estamos hablando del año 70 y algo, pues llamaba muchísimo la atención. Alguien que hablaba de la vida después de la vida o la vida después de la muerte, depende por qué lado lo miremos. Realmente sorprendente. Pero quizá, una vez más, por esas piruetas del destino, hace relativamente pocos años, me encontraba en Montreal dando una conferencia, había muchísima gente, y mientras daba la conferencia, me fijo en el público y estaba Raymond Moody tomando notas. Y dije, Dios mío, esto es algo mágico, ¿no? Mi querido Raymond Moody, al que admiraba, estaba tomando notas de lo que yo decía, un insignificante psiquiatra. Y bueno, no sé exactamente qué notas tomó, pero también poco tiempo antes también había asistido a una reunión de IANS, que es una sociedad internacional que estudia justamente este tipo de fenómenos en Estados Unidos, en Durham, Carolina del Norte. Bueno, la cuestión, para no enrollarme mucho, porque si no se nos va más la hora, vamos a hacer un recorrido sobre las experiencias cercanas a la muerte, pero voy a introducir un factor que quizá no os esperáis, y es realmente, desde mi punto de vista, o por ahora,
Pero puede que cambie. Yo creo que las bases de un buen científico consiste justamente en no creerse nada a pies juntillas, sino ir cambiando. A lo mejor dentro de un tiempo, si coincidimos, ojalá que sí, notaréis que a lo mejor el discurso ha cambiado. Eso es un signo, en principio, debería ser positivo. Quiere decir que se han incorporado más conocimientos a lo que estamos investigando. Y tiene que ver mucho con la conciencia. Y esto es algo ya la primera clave de lo que vamos a hablar hoy. Yo creo que esto es muy interesante para absolutamente todos. Y ahora iremos desgranando algunas de las cuestiones. Bueno, uno de los libros que quizá muchos conocéis, ¿no?, es Al otro lado del túnel, que tiene un nombre muy significativo y muy obvio también, ¿no? Y yo creo que es una de las primeras veces que aunaba la ciencia con todo tipo de creencias relacionadas con este fenómeno y cómo no era incompatible. De igual manera que otra de las ciencias que me interesa es la neuroteología, que no es otra cuestión que esa fusión entre neurología y religión, creencia o espiritualidad. No están reñidas para nada. Y ahora vamos a ver lo interesante que es dejar de lado los prejuicios, tener la mente abierta y vais a ver cómo muchas piezas van encajando una al lado de la otra. Bueno, la otra, una de los otros libros es El límite, y tuve una pelea con la editorial porque no les gustaba mucho el título. La verdad que, me puse a escribir y salieron como 700 páginas, vamos. Tenía que haberlo hecho en capítulos realmente. Si hubiese la editorial, no entiendo cómo literalmente lo publicó con tal tocho, pero se llama El límite porque justamente lo que intento analizar son esos límites de la ciencia. Hasta dónde la ciencia puede explicar ciertas cuestiones que pueden parecer o han estado catalogadas de paranormales, mágicas, simplemente, ya veis que lo entrecomillo, simplemente espirituales, sino que tiene una trascendencia y una profundidad realmente mucho mayor. Pero ahí me tenéis con Raymond, efectivamente, que además justamente prologa al otro lado del túnel. Y empezamos ya con lo que son las experiencias cercanas a la muerte, que como bien ha dicho Javier, las vamos a nombrar como ECM para no estarnos enrollando con el nombre así de una manera u otra, ¿no? Bueno, es una vivencia, es subjetiva, como toda vivencia que se da en la consciencia, que se da en nuestro cerebro, es subjetiva, es una vivencia que uno tiene y que se puede intentar transmitir a terceros. Pero existe un concepto muy llamativo que es el de la inefabilidad. Es decir, resulta muy difícil traducir en palabras aquello que una persona que ha vivido una experiencia cercana a la muerte pues intenta transmitir a otro, ¿no? Habitualmente se suelen dar, como podéis imaginar, por eso se llama ECM, cuando una persona ha estado a punto de morir, debido a un accidente, a una enfermedad, a un suicidio obviamente fallido, porque si no, no podría contarlo, como es lógico. Y siempre se ha discutido sobre este tipo de cuestiones. ¿Debido a qué? Bueno, en ocasiones hay un accidente, lo he representado con una caída por la escalera, una sensación o una experiencia extracorpórea. Esta puede ser eautoscópica o autoscópica, depende si se está viendo a sí mismo de frente, si se está viendo desde arriba, etc. Las experiencias extracorpóreas se dan también bajo cierto tipo de condición neurológica, como puede ser, por ejemplo, las intoxicaciones por ketamina. La ketamina es un anestésico, no es, como mucha gente dice por ahí, anestésico para caballos, es un anestésico creado en los años 60 para humanos, que también se utiliza en veterinaria como muchos otros antibióticos, por ejemplo, ¿no? Y produce una sensación en ocasiones de salida fuera del cuerpo, ¿no? En una ocasión, conocí al creador del LSD, me comentó, entre paréntesis, que había sido una de las peores experiencias que había tenido, pero no tiene por qué ser así. La cuestión es que puedes tener una sensación de salir fuera del cuerpo. Y esto es muy interesante porque da lugar a otro tipo de cuestiones. Y es aquellas experiencias en las cuales sales fuera del cuerpo
y eres capaz, aparentemente al menos, de ver qué es lo que está sucediendo, lo habéis leído quizá en algún libro, en algún artículo, qué es lo que está sucediendo por ejemplo, en una habitación contigua o en otro lugar. De hecho, justamente tenemos ahora mismo en funcionamiento una de las investigaciones en las cuales vamos recopilando testimonios que llamamos de tercer grado, en los cuales están involucrados profesionales médicos que dan de alguna manera o verifican o certifican ese tipo de experiencia. ¿Qué os digo yo? Pues una persona que se encuentra en parada cardíaca y ha sido capaz de visualizar no solamente todo el proceso, sino a lo mejor como uno de los médicos llegaba al parking, el color de la moto, qué es lo que le decía a la enfermera de entrada, qué tipo de vestimenta llevaba y este tipo de cuestiones que realmente es muy sorprendente. Pero incluso dejemos de lado cualquier factor mágico, paranormal o tal. Eso nos daría una pista, incluso desde el punto de vista más abstracto, científicamente hablando, acerca de la complejidad de la conciencia y de la creación de la realidad dentro de nuestro cerebro, lo cual, evidentemente, es una cuestión como para estudiarla desde cualquier punto de vista, sin lugar a dudas, sin despreciarla. Bueno, tenemos la salida fuera del cuerpo, la sensación de estar en un túnel, que en el fondo tiene una traducción cultural. A personas, por ejemplo, que no han conocido nunca un túnel en algún tipo de cultura, pues lo que dicen es que ven una luz que se va agrandando. En Occidente remeda, evidentemente, a entrar en un túnel y, por ende, aquellas personas que lo viven hablan de el túnel, ¿no? Ya el año 1923, un tal Kubler, un neurólogo alemán, hablaba de 6 tipos de alucinaciones dependiendo de la estructura de red neuronal. Alguna de ellas se llama, por ejemplo, en tela de araña, remeda ese tipo de alucinación a un túnel. También se da en aquellas personas que son centrifugadas, lo habréis visto, por ejemplo, en personas que están estudiando, por ejemplo, o están en prácticas para pilotos, astronautas, etcétera, y que se suele producir justamente durante el uso de dicha centrifugación por el aumento de fuerzas G. El ojo, la retina, deja de recibir sangre suficiente y se produce ese tipo de visión. Ahora, ello no excluye que evidentemente pudiéramos estar ante un fenómeno particular per se y relacionado simplemente con las experiencias cercanas a la muerte. Una sensación de tranquilidad, un pitido. Os diré como curiosidad, y aquellos que queráis descargar gratuitamente además, una guía para el final de la muerte, que yo la encuentro bastante útil para aquellos que están acompañando a una persona terminal, por ejemplo. La podéis descargar en mi página web. Está traducida y adaptada. La hice conjuntamente con Peter Fenwick, un conocido psiquiatra, también otro psiquiatra, ¿no? En todos los fregados los psiquiatras. Peter Fenwick, un psiquiatra inglés, que eso está en PDF, lo podéis leer, es muy interesante. Damos consejos desde llevar monedas al hospital hasta justamente qué tipo, por ejemplo, de sentidos y sensaciones se dan cuando nos encontramos al lado de una persona que está falleciendo. En ocasiones, como curiosidad, hay experiencias cercanas a la muerte que son compartidas con otras personas. Incluso hay alguna paradoja. Tengo una conocida que es neurocirujano, que por ejemplo tuvo una experiencia cercana a la muerte compartida con su padre que se encontraba en otro continente. Cuando hay una afinidad emocional importante, en ocasiones también se puede compartir la susodicha experiencia cercana a la muerte. Ya como detalle neurológico os diré que además del oído, es uno de los últimos sentidos que se pierde, lo digo cuando uno está al lado de una persona que se encuentra falleciendo, el tacto es la otra. Tocar a la persona, coger la mano, no soltársela, acariciar el antebrazo, etcétera, etcétera. Pero bueno, sigamos con lo nuestro. Dios mío, a ver qué le he dado. Ahí, vale. Bien, bueno. Hay algunos fenómenos que son bastante llamativos, como por ejemplo un episodio que además menciona al otro lado del túnel, algunos de vosotros lo conoceréis, el de Kimberly Clark, que es una asistente social, y es una pequeña anécdota que voy a contar. Me encontraba en Utah hace un par de años
en Salt Lake City y dando una conferencia justamente y hablé sobre Kimberly Clark y las zapatillas rojas. Y cuando acabé la conferencia se me acercó una señora y me dijo, hola, yo soy Kimberly Clark y las zapatillas no eran rojas, eran verdes. Y digo, joder. Una pequeña anécdota real y ahí dije, bueno, Kimberly, ven aquí, vamos a sacarlo porque esto lo recordaré toda mi vida. Es decir, bueno, las zapatillas las he puesto rojas porque fueron las mismas que puse en Utah, pero bueno, sigamos con nuestra historia. Se ha comprobado además que las experiencias cercanas a la muerte no dependen de los niveles, por ejemplo, de oxígeno o de dióxido de carbono que podamos tener en nuestro organismo por una hipoventilación. No existe una relación directa para nada. Tampoco depende de las drogas o fármacos que se puedan haber utilizado. Es muy tentador pensar en ello, pero no. No depende de ello. De hecho, hay multitud de experiencias cercanas a la muerte en los cuales la persona no ha tenido la más mínima intoxicación de absolutamente nada. Se puede tener, pues tenemos montones de testimonios durante un accidente de coche, de moto, durante una caída accidental, durante una enfermedad que en un momento dado la persona tenga esa percepción. Se podría hablar también de disociaciones o de realizaciones. Las disociaciones, los psicólogos saben mucho acerca de esto, pero es como su nombre indica, es esa disociación muchas veces que tenemos con nosotros mismos a la hora de apartarnos, se da en hechos traumáticos, en una violación, en un ataque, en alguna guerra en la que he participado como médico. Lo he visto muchísimas veces en personas que se encuentran con trastorno, por ejemplo, por estrés postraumático. Y tiene que ver muchísimo con la capacidad de ensimismamiento. Pero esa es harina de otro costal. Pero os voy dejando ahí retazos de lo que tenemos entre manos. Bueno, si vemos, las tablas siempre son un poquito frías, pero esto es simplemente para verlo por encima, ¿no? Hay un 75%, fijaros, 3 de cada 4, experiencias extracorpóreas, entrada en un reino fuera de este mundo, en otra realidad, llamémoslo de esta manera. Estas tablas están extraídas justamente del otro lado del túnel. Tenemos encuentros con seres, alcanzar puntos de no retorno. Antes de ayer justamente estuve con una muy conocida política que en su día de Madrid, que tuvo un accidente de moto, y durante el tiempo que estuvo en la unidad de cuidados intensivos, me relataba hace 48 horas, me relataba cómo muchas veces llegaba a ese punto de no retorno y ella misma y otros seres la convencían de que era mejor volver otra vez y no seguir adelante. Evidentemente ella interpretaba que el haber seguido adelante significaba fallecer. Por el contrario, volvía una y otra vez durante prácticamente los 2 meses que estuvo en coma, ¿no? Sufrir sensaciones somáticas, calor, anestesia, fenómenos auditivos, música, es bastante frecuente. Música, podemos llamarla celestial, muchas personas de hecho así la califican, ¿no? Distorsión, por supuesto, del sentido del tiempo. La persona se despierta y no sabe si ha transcurrido 1 hora, 1 mes o lo que sea. Percepciones extrasensoriales y esa memoria panorámica, que es lo que muchas veces comentamos, ¿no? Que se ve como toda la vida, una película delante nuestro. Hay un estudio muy bueno en el cual se hace supervivientes de suicidios del Golden Gate, ese famoso puente que está en la bahía de San Francisco, en el que obviamente se conoce la altura exacta y por ende aquellas personas que se han precipitado tiene una caída de un número de segundos muy determinados. Y resulta curioso que en esos poquísimos segundos algunos de esos supervivientes, que son interrogados, obviamente los que no sobrevivieron no se les pudo interrogar, pero fueron capaces de ver prácticamente toda su vida como en una película durante la caída. Y luego existe una serie de cambios también después de la ECM, que es lo que Raymond Moody y también lo que Javier Sierra ha mencionado, ¿no? ¿Cómo cambia una persona después de haber tenido una experiencia emocional tan profunda, que pone además en duda, pone en un brete la mayor parte de nuestros valores materiales, de nuestras relaciones, de nuestra relación, en definitiva, con el mundo? Pues el amor hacia los demás, por ejemplo. Fijaros que a los 2 años hay un 42% que expresa
este cambio de actitud social, ¿no? Pero a los 8 años prácticamente se duplica hasta el 78%. Compasión por los demás, aumento de la vida familiar, comprensión de la vida, vida interior y, por supuesto, el cesar tanto el miedo hacia la muerte. Yo recuerdo un caso, un paciente que era de un pueblo de Toledo, que había tenido, en este caso, lo que hacía era consumir drogas, en la época de la heroína pura y dura, y tuvo varias experiencias cercanas a la muerte, porque literalmente, en aquel entonces además, bueno, desgraciadamente morían muchísimas personas, ¿no? ¿Quién no ha conocido a alguien de aquella época que no falleciese, o si no, familiar de alguien o amigo de? Y recuerdo, para mi sorpresa y mi susto, que muchas veces cuando venía a la consulta decía: doctor Gaona, he tenido otra experiencia cercana a la muerte y no me importa seguir pinchándome heroína. Y digo, la madre que te parió, es decir, entiéndeme. Es decir, por mucho que creas que hay vida después de la muerte, por ahora cuida tu vida al máximo, sin lugar a dudas, ¿no? Realmente había perdido, pero de una manera rastrera y literal, el miedo a la muerte hasta el punto que no le importaba absolutamente nada, ¿no? De esta manera, muchas personas han tenido experiencias con la muerte, también lo van perdiendo, algunas no de manera tan riesgosa como la persona que os acabo de comentar. Bueno, búsqueda de un sentido personal, aprecio de cuestiones ordinarias. El cambio suele ser muchas veces tan profundo y que no es inusual que parejas, matrimonios, etcétera, se divorcien a los pocos años o al poco tiempo de una experiencia cercana a la muerte. Porque el cambio de valores es tan excesivo que aquellas cuestiones por las que se conocieron, pues evidentemente hay un decalaje importante, un decalaje grande, y ya no coinciden en ese tipo de cuestiones que en principio les habían unido. Y luego hay la parte oscura de las experiencias cercanas a la muerte, que son esas experiencias infernales o desagradables, ¿no? Se da en relativamente pocas personas, pero se dan. Y quizá esto podría ser una interpretación de nuestras antiguas creencias acerca del cielo, nirvana, el infierno, etc. Porque todo este tipo de cuestiones, y allí, por ejemplo, el mismo mito de de Platón, en el que un soldado va a ser incinerado, va a ser cremado, y de repente despierta, y para sorpresa evidentemente de todos los que le rodean, y cuenta cómo era ese lugar del que él ha vuelto. Ese tipo de experiencia no sería extraño que fuese la semilla para todo lo que conocemos hoy en día. Ahora bien, la pregunta ¿es una cuestión de índole meramente neurológica? Y como todos tenemos cerebros más o menos parecidos, ¿replicamos esta experiencia una y otra vez? ¿O por el contrario, tiene algo de experiencia subterránea, algún tipo de cuestión que realmente o aparentemente nos ha ocurrido en otro nivel de consciencia? Aquellos que conozcan las drogas enteógenas, teo, Dios, que generan evidentemente la presencia de Dios, una de ellas tan conocida como por ejemplo la ayahuasca, tenemos la psilocibina y otro tipo de drogas, pues podrían apuntar que a lo mejor es todo una intoxicación o toda una parafernalia neurológica que se replica una y otra vez. Pero realmente eso nos permite acceder a otro tipo de realidades. Vamos a seguir investigando. Bueno, ¿dónde y cómo ocurre todo? Para poder entender esta parte, y perdón que vaya mirando el reloj que no me quiero pasar, tenemos que comprender algo tremendamente básico. Bien, vosotros me estáis viendo a mí, yo os estoy viendo a vosotros, estamos aquí en un ten con ten, pero nuestra realidad, realmente, valga la redundancia, se da dentro de nuestro cerebro. Y para esto me gustaría hablar de la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? En esta alegoría de la caverna de Platón, que seguramente tú, Javier, conoces evidentemente perfectamente, existen dos grupos de humanos. Unos que ven las sombras, en este lo tenemos representado con un pajarito, y otro que se encuentra en la realidad. El grupo que está dentro ve la realidad
lo único que puede interpretar como realidad. Nosotros estamos encerrados dentro de nuestro cráneo, en nuestro cerebro. Y esto es un motivo de reflexión importante. Si tocáis realmente el tema de una manera profunda, os vais a dar cuenta que os puede poner la piel de gallina. Pero no vemos con los ojos, vemos con toda la zona occipital, que es donde realmente tenemos los centros de visión, oímos también con nuestro cerebro y además vemos cosas que realmente no existen exactamente como nuestro cerebro las interpreta. Obviamente no vemos los infrarrojos, por un lado, en un extremo, no vemos los ultravioletas, no escuchamos frecuencias de menos de 20 hercios ni mayores de 20 kilohercios. Es decir, nuestro mundo es muy limitado. Vivimos de alguna manera en la caverna. En la alegoría de la caverna, la persona que está fuera llega en un momento determinado a la caverna y les cuenta lo que ha visto fuera, la verdad. Los que están dentro no pueden soportarlo y le matan. Hace poco, pero poquísimo, de hecho, mira, el 7 de octubre, Rafael Yuste, justamente haciéndose eco de este tipo de cuestiones que compartimos todos los que nos dedicamos al tema del cerebro, decía que el mundo en el que vives no es un mundo real, está generado por tu cerebro. Y es así. El mundo está generado por nuestro cerebro. La realidad como tal solo existe en nuestro cerebro. Lo que está fuera puede concordar con ello, puede parecerse mucho, pero no es exactamente lo que nuestro cerebro nos revela. Y esto es una consideración para seguir entendiendo el resto de cuestiones que vamos a tratar. Bien. Erik Herson es un científico que está en el Karolinska, en Suecia, y se dedica justamente a engañar al cerebro. Lo que hace, por ejemplo, en este caso, es poner unas gafas estereoscópicas parecidas a las de realidad virtual. Él se ve desde atrás, a través de esa cámara, se ve en las gafas. Herson toca con un rotulador el pecho y con el otro lo acerca a la cámara, de manera que el que está sentado aquí lo que ve es un rotulador que se le acerca, pero es ese, no el que realmente le toca, pero lo asocia en su cerebro en que cada vez que ve el rotulador que se acerca, está palpándole el pecho. Bueno, al cabo de pocos intentos, ya no hace falta tocarle el pecho. Simplemente acercando el rotulador a la cámara, la persona siente cómo se le va tocando el pecho. Es una aproximación a otro tipo de asuntos que quizá hayáis oído hablar, como el miembro fantasma, por ejemplo. Personas que les han amputado un brazo, una pierna, una mano, etcétera, siguen teniendo la percepción corporal de su existencia hasta el punto que presentan dolores, presentan molestias, intentan de vez en cuando coger algo, es decir, su cerebro no se ha ajustado a este tipo de cuestión. Sam Parnia es creó el proyecto AWARE en el Stony Brook, en Nueva York, un hospital, en el cual puso pantallas en el techo, de manera que aquellas personas, pantallas en el techo, mirando hacia arriba, de manera que las personas que se encontraban abajo no pudieran ver las imágenes que se estaban proyectando. ¿Qué es lo que intentaba probar? Que cuando tuvieras una experiencia extracorpórea, la persona pudiera supuestamente relatar que veía algunas de estas imágenes que los médicos y todo el mundo no eran capaces de percibir. Bueno, el resultado, la verdad que fue bastante discutible, no fue tan óptimo como se podría pensar, pero bueno, por lo menos Sam Parnia y yo nos tomamos unas cuantas cervezas y me dejó a deber el taxi, entre paréntesis. Pero bueno, sigamos con lo... Eben Alexander, un conocido neurocirujano, también tuvo una serie de experiencias tremendamente interesantes durante un coma debido a una bacteria, durante la cual además pues, percibió que se encontraba cerca de una persona que luego resultó que era una hermana que él no había conocido y que había fallecido hacía años y que su familia no le había transmitido acerca de su existencia. Fue portada de la revista Time. Pero bueno, quizá una de las personas más interesantes es Stuart Hameroff. He estado con él en más de una ocasión, en esta fue particularmente en Nueva York, en el proyecto 2045, es un proyecto en el cual supuestamente se tiene que capturar la conciencia
y a lo largo de los años, y siendo el último de ellos el 2045, la susodicha conciencia pudiera trasladarse a un avatar alcanzando la inmortalidad, evidentemente. Este es un proyecto financiado por un millonario ruso, Dmitry Itskov, y Stuart Hameroff ha desarrollado una teoría, la verdad que bastante importante, junto a un físico inglés, premio Nobel, Sir Roger Penrose, en relación a dónde estaría la conciencia. Y ahí empezamos ya a acercarnos quizá a algún tipo de cuestión que puede ser interesante. Según Hameroff y Penrose, está en unos microtúbulos. Son unas pequeñas estructuras dentro de las células que, dependiendo de su mecanismo de actuación, producen un efecto cuántico y la conciencia no estaría totalmente, digámoslo así, imbuida dentro de lo que es la capacidad cerebral, sino que se encontraría en otro tipo de realidad, en otro tipo de dimensión. Se origina en el cerebro, pero ocuparía otro tipo de dimensión. Curiosamente, os diré que los que más saben sobre la conciencia, por razones obvias, son los anestesistas. Y Hameroff es anestesista justamente de la Universidad de Arizona, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la relación entre el cerebro y el entorno? Esto es una grandísima pregunta que llevo años haciéndome, y para poderlo entender hay que atacar el problema desde distintos ángulos y no encasillarse o encallarse simplemente en un solo tipo de cuestión. Vamos a ver, porque yo ni me conozco mi propia presentación, la he hecho para esta reunión. Para ello, contacté ya hace unos años con la Laurentian University, donde estuve yendo varios años, y con el doctor Michael Persinger, que es, bueno, la Laurentian University, desde el punto de vista, está en Ontario, en Canadá, y ha sido lo que podríamos llamar el templo de la conciencia. Son de los que más saben sobre este tipo de cuestiones. Total, ni corto ni perezoso, la primera vez llamé a Persinger, un tipo súper abierto de mente, desgraciadamente murió hace poquitos años, y me invitó, me dijo, venga Miguel, vente para acá a Canadá, y ahí me fui. A Ontario es una universidad, la verdad, muy bonita. Michael Persinger, premio al mejor profesor de Canadá, él era norteamericano, se refugió en Canadá durante la guerra del Vietnam y comenzó con muchos de sus estudios, algunos de ellos realmente atrevidos, como veremos a continuación. Bueno, ese es el laboratorio. Esta es su oficina. No he podido evitar poner una foto porque es una oficina realmente espectacular. No sé cómo podía encontrar el pobre algún folio por ahí, pero realmente es con un equipo de colaboradores importantísimo, trabajando en distintas cuestiones que ahora veremos que os van a dejar realmente estupefactos, ¿no? Bueno, hacíamos todos los días una competición de chistes y ahí creo que Persinger lleva un poquito de jamón, que quieras que no, el jamón español en Canadá es muy apreciado y muy ilegal seguramente pasarlo a través de la frontera, pero bueno, en pequeñas cantidades siempre se puede. Esta es un poquito de broma, pero es una de las razones por las que todo el mundo en la universidad, en la Laurentian University, está estudiando todo el día, porque esta es una foto que saqué un viernes por la noche y no hay absolutamente ningún sitio donde ir. Con lo cual ayuda, evidentemente, en relación a nuestras universidades aquí, ayuda, no sé si negativa o positivamente, pero es que no hay otra cosa que hacer. Bueno, total. Comenzamos a utilizar estimulación magnética transcraneal, que es uno de los sistemas. Actualmente, por ejemplo, en Madrid tenemos uno de los más potentes. Son campos pulsátiles de alta frecuencia, de 5, 6 hasta 7 teslas, que se van concentrando sobre áreas determinadas del cerebro. Puedes estimular o puedes inhibir. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho es retrasar la sensación de temporalidad. La persona cree que ha transcurrido un minuto, pero realmente ha transcurrido más de un minuto. Podemos cambiar, dependiendo de esas zonas, tunearlas o estimularlas, inhibirlas, funcionar o trabajar sobre por ejemplo, sobre áreas motoras,
para contrarrestar un ictus, o bien es una de las técnicas más innovadoras que hay. Tenemos la estimulación magnética, tenemos el TDCS, que seguramente compañeros psicólogos que aquí lo conocerán, tenemos la biofotoestimulación pulsátil, que es una de las técnicas más novedosas, que en Europa prácticamente no se utiliza, pero lo que vamos es a estimular o alterar, a hackear en el fondo ese cerebro, ¿no? Y ahí entramos ya de lleno en el campo de la conciencia. A ver, ¿todos los animales tienen conciencia? Realmente, aparentemente no. ¿Cómo podríamos resumir qué es la conciencia? Bueno, al menos la capacidad de reconocerse a sí mismos. Curiosamente, los elefantes, algunos córvidos, cuervos, mamíferos, por ejemplo, tienen esa capacidad. Incluso muchos animalitos tienen capacidad de abstracción. Por ejemplo, esto, cuando os vayáis a comer un pollo, acordaros de esto que os voy a contar. Es que el pobre pollo, si está muerto, si está tan contento en el corral, pues no es ningún pobre pollo. Pero bueno, cuestiones que pueden parecer absurdas desde el punto de vista de conciencia, pero que realmente tienen interés desde nuestro punto de vista, ¿no? Un pollo, un pájaro habitualmente, tú le enseñas la comida, se la tapas y habitualmente es capaz de dar la vuelta y comérselo. Os puede parecer muy normalito, pero ¿qué significa eso? Que tiene capacidad de abstracción. ¿Me explico? El animalito no ve la comida, pero sabe que existe y tiene un valor simbólico dentro de su conciencia. Yo no la veo, pero sé que está ahí. ¡Buah! Eso desde el punto de vista de la conciencia es realmente oro puro, ¿no? Tenemos a elefantes, por ejemplo, que se les hace una marca en un lado de la cabeza, se pone un espejo y son capaces de identificarse hasta que llega un punto que saben, dicen, anda, el que está en el espejo soy yo. Bien, y ahí entramos en otro terreno para entender otra pieza, y es la arqueoacústica. Como el nombre indica, es el estudio de aquellos sonidos ancestrales. Y esto tiene que ver también con todo lo que estamos explicando. La arqueoacústica es el estudio de sonidos en los templos, en iglesias, en mezquita, etc. Y tienen también ciertos denominadores comunes, en propiedades físicas de consistencia. Hill y Saroka son compañeros justamente de la Laurentian University con el profesor Persinger y hemos publicado unos cuantos estudios, algunos de los cuales además tenemos el honor de ser de los más citados a nivel mundial. Y fijaros, uno de los primeros estudios que hicimos fue justamente en España, aunque analizamos los datos en Canadá. Y es en una cueva del norte de España, en Puente Viesgo, el castillo. Lo primero que nos llamó la atención, aunque no viene de manera directa al tema de las ECM, pero todo veréis que al final confluye, fue que aquellos ancestros, hace 40.000 años, fueron capaces de escoger entre todas las montañas la que respondía a ese número áureo. Es decir, tenían un sentido estético tremendamente importante y esto tiene un origen también, evidentemente, neurológico. Entre todas, la montaña más bella, más perfecta. Esos números áureos que se utilizan por ejemplo, en fotografía, en pintura, Mona Lisa, en las escaleras, en un caracol, por ejemplo, de tipo Nautilus, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces allí nos fuimos. Fuimos a ver qué es lo que había allí y quiénes habían vivido en esa cueva. Y lo que descubrimos fue realmente interesante. Ahora lo vais a ver. Bueno, este es el equipo de Cuarto Milenio, en el cual Javier colabora, que os voy a contar constantemente. Bajamos a la cueva, la verdad que ahí estamos con Iker también. Y bueno, en las paredes es una cueva que no se permite ser visitada por turistas. Necesitamos un permiso especial y además la verdad que revestía bastante peligro. Bueno, había un abismo, un río que corría por dentro, que además era peligrosísimo porque solamente lo escuchabas. Y para rematar aún, encontramos 2 esqueletos de la época de los visigodos que seguramente se habían perdido y estaban ahí los pobres como en las películas, el esqueleto que todavía con algunas armas muy oxidadas evidentemente, unos restos totalmente que ponían la piel de la carne de gallina. Montones de señales de hace 40.000 años
que mucha gente se imagina que es sangre, pero no, son sales férricas que se ponen los dedos. Esto es simplemente ilustrativo, 2 dedos. Fijaros qué bonito, señales de hace 40.000 años, las manos, ¿no? Las ganas que siempre tenemos los humanos de perdurar. Voy a dejar mi señal en la pared. Alguien lo verá algún día. No deja de ser un sentido de trascendencia, experiencias cercanas a la muerte. Quiero trascender. Ya los humanos tenían deseo de trascender. Recuerdo aquella noche con Iker, salimos fuera, era ya de madrugada, estaba el cielo estrellado, claro, en medio del campo, y de repente nos miramos, Iker y yo, dijimos, ¿tú te das cuenta lo que sentían? Porque en ese momento Iker estaba sintiendo lo mismo que yo. Era un sentido de, ¡guau!, el universo. Y salimos de la cueva, ¿no? ¡Qué mágico! Bueno, un bisonte, tenían un gran sentido de la estética. Fijaros aquí, parece un ciervo, y aprovechan una oquedad para que, como si fuese el ojo, ¿no? Una pequeña ruptura, una pequeña grieta que tiene la roca, ¿no? Bueno, otro tipo de cuestión. Y en una de las salas donde todavía había hollín y donde supuestamente se hacían ceremonias, una de las estalagmitas tenía una forma que nos llamó muchísimo la atención. Y observamos algo curioso. Y es que cuando movíamos las luces, huelga decir antorchas en aquel entonces, proyectaba sobre la pared unas inquietantes sombras, probablemente que pudieran ser interpretadas en aquel entonces como propias de algún tipo de entidad o cuestión divina o sobrenatural. También probamos instrumentos que hace 40.000 años en algunos grabados habían visto. Instrumentos musicales, por llamarlo de alguna manera, muy, muy primitivos. Este chico es un experto en ese tipo de instrumentos de arqueoacústica. Crea una serie de vibraciones que ahora veremos también la importancia de ese tipo de frecuencias. Y entonces hicimos un estudio ante el cual emitimos frecuencias desde prácticamente 16, íbamos saltando de 2 en 2 de manera automática, con unos altavoces y luego con un micrófono direccional recibíamos el rebote en las paredes. Lo que queríamos saber era qué frecuencia era la que mejor rebotaba, la que mejor se extendía dentro de ese entorno, y nos llevamos una gran sorpresa. Ahí tenéis, os digo como curiosidad, el micrófono direccional, el ordenador donde íbamos registrando todas las frecuencias, y observamos que la frecuencia que más rebotaba y con más intensidad llegaba era la de 110 hercios. Y diréis, bueno, vale, 110 hercios. ¿Y qué? Vais a ver ahora a qué me estoy refiriendo. La de 110 hercios es la que utilizan, por ejemplo, muchos aborígenes a la hora de entrar en trance con sonidos rítmicos y repetitivos. Pero también, ahora vais a ver a uno de mis compañeros de la Laurentian University, que es especialista en arqueoacústica exclusivamente, Don Hill, reproduciendo lo que un chamán suele emitir en las ceremonias. Reproduce el didgeridoo, prácticamente, que es el instrumento australiano que habéis visto en el vídeo anterior. Bueno, ¿y qué es lo que vimos? Pues que los 110 hercios provocan un aumento, un cambio temporal de dominancia hemisférica de un hemisferio al otro. Aumenta la creatividad, aumenta las emociones y tiene un impacto sobre el pensamiento y los sentimientos. Con lo cual tenemos otra clave. Pero no solamente eso, sino que una partícula, cuando vibra a 110 hercios, se desplaza 49,63 centímetros. Y diré, bueno, vale, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? ¿Eso es un tecnicismo? No, hay algo más. De hecho, uno de los artículos que justamente fue publicado con mucho éxito, de hecho, al día de hoy me llegan todos los días, cada vez que alguien lo menciona, las típicas alertas a través de Internet,
observamos algo súper interesante, y es que ese radio de la partícula que se va desplazando se corresponde exactamente, fijaros, a rodear el cráneo de una persona. En otras palabras, los 110 hercios crean una onda que literalmente envuelve nuestra cabeza. Y eso creo que fue un descubrimiento bastante importante. Es decir, imaginaros que ese es el cráneo y eso rojo es la partícula. Y los 110 hercios son las ondas que van cambiando. Esto dio pie a muchísimas cuestiones, de hecho a un proyecto, por ejemplo, para influir a las personas con vibraciones de cierto tipo, que entre paréntesis el Comité Ético de la Laurentian University no nos lo aprobó por razones obvias, pero bueno, los de ciencias somos así un poquito a veces. Bueno, esto lo podemos saltar, pero fue el cálculo de la aceleración, etcétera, etcétera, y también justamente de lo importante que son esos 110 hercios en cuanto a las alucinaciones. Tenemos, por ejemplo, a Ellen White, una de las fundadoras de los adventistas del séptimo día, que entre otras cosas se distinguía por otro tipo de cuestiones. La neurología tiene mucho que ver en la neuroteología, por razones obvias, ¿no? Y ella era una persona muy especial, que se encontraba en trance constantemente, se rodeaba de una serie de músicos que también constantemente estimulaban, por así decirlo, aunque no eran conscientes de ello, pero estimulaban también ese misticismo, y también tenía un síntoma, lo digo como curiosidad, de hipergrafía, que es escribir sin parar, como Javier Sierra, pero no de esa manera exactamente. Javier es un escritor de verdad. La hipergrafía, por el contrario, es una cuestión, yo he visto en estos años... Ya me gustaría. Pobrecito. La hipergrafía es un fenómeno que he visto en algunos pacientes en los últimos años, la verdad tampoco es muy frecuente, pero vamos, 3 o 4, en el cual la persona escribe y escribe y escribe sin parar. Yo he examinado algunos de los textos de Ellen White y la verdad que con honestidad se repetía una y otra vez, pero vamos, tiene que ver mucho con ciertas cuestiones neurológicas. Estos 110 hercios nos sirvió para intentar descubrir algunas cosas, como por ejemplo el convento de Santo Domingo en Lisboa, que entre paréntesis he puesto esa fecha por ahí porque entre el 19 y el 21 de abril una gran matanza, y una vez más la neuroteología y las percepciones tuvieron mucho que ver. Dentro de lo que es la propia iglesia, si os fijáis, los muros están dañados por un incendio, y todo ocurrió en ese 19 de abril en el que un rayo de sol entró impactando sobre una de las figuras religiosas que estaban en el altar. Se corrió la voz por Lisboa de que había ocurrido un milagro, porque al parecer esa luz, ese juego de luces, remedaba a que alguna de las figuras había cobrado prácticamente vida. Pero un judío converso se le ocurrió decir, era muy materialista, decir, si es solamente un rayo de luz que está dando sobre la figura. Se armó la morimorena, hubo centenares de muertos, incluso marinos alemanes que estaban en la rada de Lisboa, tuvieron que salir huyendo de Lisboa, se quemaron multitud de edificios, se quemó la iglesia y se armó, nunca mejor dicho, la de Dios es Cristo. La cuestión es que ahí mismo hice otro experimento y en las primeras filas también se daban los 110 hercios, con lo cual es muy... quizá no está estudiado de esa manera. En aquel entonces, además, no tenían instrumentos para medirlo, pero sí notarían que tanto la reverberación como la música o los cánticos alcanzaban un efecto embriagador sobre aquellas personas que se encontraban en esas primeras escenas. Y de ahí saltamos a otro tipo de cuestión, que también tiene que ver con lo que estamos tratando. ¿Es posible que un cerebro, de un cadáver, evidentemente, pueda tener algún tipo de actividad eléctrica? Este es uno de los experimentos de compañeros también en la Laurentian University. Entonces, lo que hicimos fue coger un cerebro, ponerlo dentro de una caparazón de un cráneo, plástica evidentemente, pero para remedar de alguna manera cómo se encuentra un cerebro, y nos podemos llevar también una sorpresa que podría explicar muchas cosas. El cerebro actúa como una antena
antena recibiendo frecuencias de tipo eléctrico, de radio o de cualquier otro tipo físico que se encuentra alrededor nuestra. Recuerdo en la Laurentian una chica que tenía pesadillas por la noche y finalmente estudiamos los campos electromagnéticos alrededor de la cama y era un reloj, los relojes estos que prácticamente ya no se venden, pero todavía existen, estos que se enchufan, tienen un transformador y crean un campo electromagnético muy potente que puede estar actuando sobre nuestro cerebro durante el sueño. También las líneas o los cables que pueden pasar, por ejemplo, por la cabecera de nuestra cama. Bueno, esto es una foto que puede ser un poquito ridícula, y lo es. Pero este casco tiene mucha historia. Fue el primer casco de Dios o casco de Koren en la Laurentian University. El casco de Koren, y esto a su vez tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte, son una serie de bobinas que se ponen en los lóbulos parietales y a través de un ordenador va generando una rotación hemisférica y en un momento dado se para la rotación y uno comienza a tener experiencias de alguna manera paranormales. En una primera fase se estimula un hemisferio, en la segunda fase el hemisferio contrario. Bien. Y tenemos una extensión de este tipo de cuestiones como es el ticoscopio, que es del doctor Peog, un vietnamita que vive en París, en Francia. Y tiene que ver con un experimento muy sencillo que realizó hace unos años en el cual esa especie de pequeño robot, como esos coches que van chocando y van cambiando su dirección a medida que chocan, pues con una pequeña bombilla que no se llega a apreciar, pero está en esa especie de mástil pequeñito que tiene en la zona central, se pone un pollito. Bueno, ¿cómo influye el ser observado por parte de un ser vivo? Pues aquí lo tenéis. Aquí lo tenemos con el pollito en cuestión, aquí abajo, y arriba sin el pollito. Sin el pollito crea todo tipo de movimientos aleatorios. Por el contrario, cuando está siendo observado, la habitación está en plena oscuridad y solo se ve la luz que se va desplazando, el animalito aparentemente es capaz de atraer de alguna manera al aparato, influye la mente sobre la materia. Y aquí entramos en otro campo que está ligado con el anterior, que es el Celeron, esto es un generador aleatorio de números. Lo que hace es generar números. Ahí estoy con uno de mis compañeros, Joy Caswell, que es uno de los más entendidos en relación a la criptografía o emisión de mensajes secretos y que son decodificados con este tipo de aparatos. Lo que hace el aparato sencillamente es, os lo voy a explicar, bueno, esto es el efecto túnel en qué consiste, pero lo que hace es como tirar una moneda al aire, ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. Si tiráis una moneda al aire 1 millón de veces, más o menos saldrá 500.000 caras y 500.000 cruces aproximadamente, ¿no? En este caso genera ceros y unos, por lo tanto, medio millón de ceros y medio millón de unos. Bueno, entonces dijimos, ¿cómo afecta esto bajo ciertas situaciones determinadas? ¿Puede el cerebro, una clave importante, tener algún tipo de repercusión fuera del cráneo? Estaríamos hablando de que nuestra psique, nuestra consciencia, una clave importantísima respecto a las experiencias cercanas a la muerte, y de ahí el interés, ¿sería posible que nuestra consciencia fuese capaz de influir, de salir? ¿Existe alguna posibilidad entonces que si nuestro cerebro muere o desaparece, pudiera quedar alguna señal fuera? Le llamamos conciencia, le llamamos alma, le llamamos como nos dé la gana. Para que os hagáis una idea, esto es... ahí tenéis una curva, en este caso la parte superior lo podemos llamar de 0, la parte medio 1, es como si tiramos la moneda al aire, ¿no? Entonces la probabilidad evidentemente va por la zona central. Hicimos un estudio también que ha sido replicado muchas veces a nivel mundial y bueno, ahí tenemos a Joy Caswell también en una jaula de Faraday con cables alrededor. Esto no lo vamos a saltar porque si no me como el tiempo. Utilizamos el generador aleatorio de números en ceremonias religiosas, lo llamamos discretamente, en este caso es una
quizá los conoceréis, están en el Escorial y todos los primeros domingos, exacto, de Prado Nuevo, ¿no? Y acompañándoles discretamente, personas que entran en trance, que rezan, que hacen la misa, etcétera, pues descubrimos cosas muy interesantes, como por ejemplo, rompía, como podéis ver, está por encima de la probabilidad estadística, que es esa línea marrón, rompía durante el momento en que la imagen era trasladada afuera, rompía en la zona media, cuando las personas, algunas entraban en trance, y luego al final. Y fijaros qué interesante cómo cae la curva, pero a pique, cuando todo el mundo dejaba Prado Nuevo prácticamente solo. Replicamos también otros experimentos, como en un avión durante una tormenta. Hay que tener sangre fría para sacarlo, pero digo, la ciencia es la ciencia. Bueno, podéis ver efectivamente cómo si tirabas la moneda salía cara, 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 cara todo el tiempo. Había algo a lo largo de toda esa conciencia de los pasajeros del avión, incluyéndome a mí, que lo alteraba. También en un funeral, en este caso, por ejemplo, el día antes de esparcir las cenizas, camino a ello y luego ya cuando se esparcían en el mar. También lo hicimos otro experimento con monjas de clausura, que me costó un mundo tener la autorización por razones obvias para entrar. Nos dejaron poner el aparato conectado al ordenador debajo del altar. Las monjas es algo fantástico, ahí me tenéis con las monjitas y el aparato. Realmente estoy de rodillas para manipular el aparato, no estamos rezando ninguno de los que estamos ahí. Y yo me arrodillé y las monjitas se arrodillaron a mi lado también, ¿no? Para ver qué es lo que diablos estaba haciendo o por algún gesto ya automático, ¿no? La cosa es que observamos unas variaciones tremendas. Y las monjitas teníamos una gran cosa a nuestro favor, que son muy rígidas en cuanto a sus horarios. Se levantan exactamente una hora, van a desayunar a otra, rezan el rosario a tal hora, se van al jardín a cultivar, etcétera, etcétera. Entonces observamos, fijaros, las derivaciones y las desviaciones, mejor dicho, brutales, ¿no? Bien, y luego, yo no sé si aquí hay un sonido que quizás sea muy fuerte, vamos a ver. Siguiendo este ejemplo dijimos, bueno, ¿y qué pasa con las experiencias cercanas a la muerte? No teníamos permiso para hacerlo con seres humanos, pero dijimos, ¿qué es lo que pasa entonces en un matadero? Nos fuimos al segundo matadero más grande de toda Europa. Y pedimos permiso, obviamente, nos dejaron instalar. Ahí tenemos qué es lo que pasa. Son conducidos a una cámara que es como el tambor de un revólver. En la parte inferior está lleno de CO2, que como sabéis es más pesado que el aire, por tanto se baja. Los cerdos son introducidos de dos en dos en una cámara y se les atonta antes de sacrificarlos. Bien, en la parte superior de esa cámara, ahí arriba, ahí tenéis los animalitos yendo al sacrificio. En la parte de arriba pusimos el REC, Random Event Generator, el aparato este, y observamos algo tremendamente interesante. Bueno, para empezar, pudimos calcular la energía que cada cerebro libera. ¿Cómo lo calculamos? Pues si conocemos cuál es la energía de una sola neurona, multiplicándola por las neuronas aproximadas que tiene un cerdo. Con lo cual advertimos algo interesante. Cuando morimos hay una energía que se libera en torno a nosotros. Persinger siempre decía a Miguel, esa energía deja una impronta alrededor y es la que quizá algunas personas con sensibilidades especiales podrían advertir cuando entran a algún sitio donde ha sucedido algo y notan que se encuentran extrañas, notan que aquí ha pasado algo. Algunas con excesiva o mucha sensibilidad son capaces incluso hasta de interpretarlo, ¿no? Esta parte sería evidentemente de discusión, pero energía, desde luego, se libera en el sitio donde alguien muere. Y de hecho la calculamos, ya lo podéis ver. No es una energía muy elevada, de 2,77 elevado a la 10 menos 21 julios, pero es una energía. Lo publicamos también, es uno también de los artículos que son más mencionados a nivel mundial. Y al igual que las monjitas, el matadero también era perfecto, porque sabíamos exactamente los cerdos que entraban, que salían, cuando había una parada técnica. Sí, ya, acabo. Bueno, total, aquí tenéis las tablas que
sobre todo este tema. También observamos derivaciones tremendamente importantes que no se correspondían con la normalidad. Hay otros experimentos con rayos láser y la derivación por parte de meditadores. También replicamos experimentos de enlazamiento con campos electromagnéticos entre Berlín, Madrid y Sudbury. Y intentamos de alguna manera llegar a algún tipo de teoría en relación a la conciencia unificada, ¿no? Ahí lo tenemos, este es uno de mis compañeros, de hecho en Madrid, estamos ahí con los ordenadores haciéndolo simultáneamente en 3 ciudades a nivel mundial. Y para acabar ya, estamos ahora mismo metidos en otro proyecto con Industrias Aeroespaciales Bigelow, que lo lleva justamente Robert Bigelow, que le da su nombre, que es el que construye las ampliaciones de la estación espacial. Aquí me tenéis con Melvin Morse, que, bueno, no aparezco en esta foto, soy el que sacó la foto, de hecho, perdón. Y tenemos a una medium que está, de alguna manera, adivinando lo que tenemos en la pantalla del ordenador. Aquí tenemos a esta señora, está entrando en trance. Esta señora trabaja y ha trabajado bastante para el FBI, encontrando gente secuestrada, etcétera, etcétera. Ahí está entrando en trance. Esa rodilla sí que es mía. Estoy ahí les hemos pasado test psicológicos, tenemos 20 y tantos mediums. Y también tiene que haber experiencias cercanas a la muerte, porque lo que estamos intentando comprobar es cómo la conciencia puede salir de alguna manera, o somos capaces de ver cosas a distancia, visión remota. Aquí tenéis, por ejemplo, la imagen que ella tenía que conocer y fue capaz de dibujar una casa, dibujar unas ventanas, etc. Daros cuenta que podíamos haberle puesto una hormiga o cualquier otro tipo de cosa, no una construcción para nada, ¿no? Y con esto acabamos, porque la gran pregunta es, ¿todo esto nos lleva a creer o a conocer que nuestro cerebro tiene una expansión más allá de lo que son los límites neurológicos? ¿Tiene una expansión más allá de nuestros límites anatómicos? ¿Es posible que, como decía Jung, haya una conciencia universal que compartimos? Porque si no, esta señora no podría saber exactamente qué es lo que está sucediendo en otro sitio, ni podría conocer algo que se encuentra fuera de su campo de visión. ¿Hasta qué punto dejamos impregnado nuestro derredor cuando fallecemos? ¿Es esa la energía que otros son capaces de percibir? ¿Es lo único que queda de nuestro ser, de nuestro cerebro? ¿Y eso que queda? ¿Es compartido por los demás? ¿Esa es nuestra vida después de la vida? Yo creo que por ahí van los tiros. Es lo que hasta ahora os puedo ofrecer. Muchas gracias. Nada.